Que yo Repite, por favor. recuerde, no lo he dicho. No lo he dicho. Bueno, listo. Entonces, voy a explicarles eso un minutico antes de proceder con la siguiente parte del, del corte directo. Entonces, eh, supongamos que tenemos una gota de agua, ¿sí? Y que esa gota de agua se va a desplazar por este suelo amarillo que tenemos aquí. Ese desplazamiento de la gota de agua realmente se hace en sentido parabólico, ¿cierto? Y en el sentido que va aplicando la gravedad. O sea, jamás una gota de agua va a hacer esto. Va a caminar derechita por un suelo porque eso iría en contra de la ley de la naturaleza. Cuando tenemos un sitio de mayor presión a uno de menor presión, y vamos a señalarlo mejor acá para que les quede totalmente claro, y eso lo vieron en mecánica de suelos. Mejor voy a colocar aquí, digamos que este es el depósito de suelo. Ahora lo quito simplemente para esta aplicación. Y entonces yo tengo un terreno inclinado, olvídense del cuadro amarillo de abajo. Tengo un terreno inclinado. El agua va a correr, el agua va a correr del sitio de mayor carga piezométrica hacia el sitio de menor carga piezométrica y lo va a hacer de forma parabólica, ¿correcto? Entonces, si la topografía del terreno es inclinada, una loma, una falda, una ladera, ¿sí? Entonces la gota de agua nunca va a correr paralela a la topografía. Le va a ayudar la topografía a correr hacia ese sentido, pero lo va a hacer en forma parabólica, ¿sí? Porque esa es la forma en que se desplaza el agua en condiciones de diferente hidrostática en un lado para otro. Pero nosotros vamos a suponer aquí que vamos a tener una gota de agua que se va a desplazar totalmente derecha. Es simplemente para que ustedes tengan una noción de cómo se comporta el agua dentro de los suelos. Y estoy casi seguro que sí les dije esto. Entonces, vamos a suponer que esta gota de agua se va a desplazar dentro de esa masa de suelo, se va a desplazar 1 metro. Digamos que esto es 1 metro. Se va a desplazar 1 metro dentro de esa masa de suelo. Si ese suelo es arenoso, la arena tiene un coeficiente de permeabilidad. ¿Sí? El coeficiente de permeabilidad es algo así como una velocidad. Su unidad eso en centímetros por segundo. Y digo que es algo así como una velocidad porque no es totalmente la velocidad, ¿verdad? Cuando yo voy a calcular el caudal, que eso lo vieron en suelos, el caudal lo calculo como la constante de permeabilidad del suelo, es decir, la capacidad que tiene el suelo para dejar pasar el agua a su través, ¿sí? Multiplicado por un gradiente hidráulico que denominamos I, ¿sí? Y multiplicado por el área del estrato por donde el agua esté pasando. Y el valor de I es igual a la altura piezométrica que llamamos H, multiplicado por la longitud, que en este caso digamos que la longitud es 1 metro, ¿sí? Entonces, si el terreno está inclinado, como se los mostré anteriormente, ¿sí? Si hay una inclinación del terreno y el terreno acá tiene el nivel de agua en esta posición, digamos posición 1, y acá al final del metro va a estar en esta posición, entonces H vendría siendo la diferencia de altura geométrica que hay entre este punto y este punto de acá. Eso es simplemente para recordarles lo que vieron de cómo calculaban el caudal a través de una muestra de suelo.
Y les decía que la permeabilidad no es una velocidad porque la fórmula del caudal también es igual a V por A, es decir, a la velocidad multiplicada por el área. Y en este caso hay otro componente. Lo que quiere decir es que en los suelos, más grande para que veamos mejor, que en los suelos, ¿sí?, la velocidad no es solamente la constante de permeabilidad, sino que es igual a la constante de permeabilidad multiplicada por el gradiente hidráulico. Todo eso se lo estoy diciendo para que saquen de la concepción de pronto el exabrupto que voy a cometer. Voy a suponer que la velocidad es igual a K, pero ya saben, simplemente por efectos de poderles explicar y que comprendan bien y sea rápido el ejemplo. Pero ya saben que la velocidad es la constante de permeabilidad por el gradiente hidráulico. Pero aquí vamos a suponer que solamente esa permeabilidad está determinada por la permeabilidad. O de otra forma, que los suelos sobre los cuales vamos a hacer la suposición tienen el mismo gradiente hidráulico. Ya, eso es lo que vamos a suponer. Y que ese gradiente hidráulico es igual a 1. También lo podemos suponer. Entonces, en una arena, la velocidad con la cual la arena atraviesa el suelo puede ser, un valor típico puede ser 10 a la menos 2 centímetros por segundo. 10 a la menos 2 centímetros por segundo. Eso quiere decir que esta gota de agua caminaría 1 centímetro cada segundo. Eso es 10 a la... Ah, no. 0.01 centímetros cada segundo. Lo que querría decir que para llegar de aquí a acá, ¿sí?, si utilizamos una fórmula convencional y suponemos que la gota de agua camina totalmente en línea recta, lo cual es mentira, que no hay ninguna impureza en el suelo, lo cual es mentira porque esta gota del suelo tampoco viene así, sino que le toca hacer un vericueto como así para poder andar, ir apartándose de los sólidos, ir apartándose de las impurezas. Entonces parece que estoy fuera saltando. Nosotros vamos a suponer que no hay impurezas, que no hay sólidos, y aquí una vía rápida para la gota de agua y va a caminar así. ¿Sí? Es simplemente para la explicación. Entonces, como nosotros conocemos otro concepto, que la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo, lo que quiero es simplificar la cosa, que la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Entonces, si nosotros tenemos que la distancia es 1 metro, ¿sí?, y nosotros tenemos la velocidad, que estamos asumiendo que es K, ¿sí?, estamos asumiendo aquí que la velocidad es K, vamos a colocarlo aquí enseguida. Entonces, si yo quiero calcular el tiempo en que se demora esa gota para llegar de este punto a este punto con todos los exabruptos técnicos que les he contado, entonces, obviamente el tiempo va a ser igual a la distancia sobre la permeabilidad. ¿Listo? Entonces, como esto está en centímetros, yo voy a calcular el tiempo acá. Este tiempo será en segundos. ¿Listo? Vuelvo y repito, esto no lo habíamos hecho en una clase anterior. Juraría que sí. Entonces va a ser igual a 100 centímetros, que es 1 metro, ¿sí?, dividido entre el valor de la velocidad o de la permeabilidad. Eso quiere decir que en 10.000 segundos, que si lo divido entre 3.600, me va a dar el número de horas. Entonces, en 2.8 horas, esa gota de agua ha atravesado ese metro. ¿Listo? En 2.8 horas ha pasado eso. Mientras que en la arcilla, ¿sí?,
La arcilla tiene un coeficiente de permeabilidad mínimo de 10 a la menos 7 y puede llegar a ser 10 a la menos 9. Entonces, haciendo el mismo ejemplo, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y un 1. Y calculamos el tiempo que se va a demorar esta gota de agua de aquí hasta acá. Ya no es un material arenoso, sino un material arcilloso. Entonces obtendríamos que el valor es este de aquí, 1 por 10 a la 10 segundos. Si ese valor lo divido entre 3600, me da el valor en horas. Si ese valor ahora lo divido entre 24, me da el valor en días. Y si ese mismo valor lo divido entre 365, me da el valor en años. Le puse un 0 de más a esto. Tomando 10 a la menos 7. Ahí tomé 10 a la menos 8. ¿Listo? Entonces, señores, lo que una gota de agua en la arena hace en 2.8 horas, ¿sí? Ese recorrido, que no es así, ya saben que ese recorrido tiene que ser algo así y se va a demorar más de 2.8 horas. ¿Listo? En una arcilla tardaría en llegar de aquí hasta acá 31.7 años. ¿Quedó claro el ejemplo? Sí, ingeniero. Ya lo habíamos hecho, ¿verdad? La verdad, sí. Se había explicado la parte donde cómo fluía la arcilla por en la arena y en la. Bueno, pero creo que la parte de abajo no lo había explicado, creo yo. Bueno, lo que quiero que hagan es la comparación en que la permeabilidad de los suelos, ¿sí?, va a influir fuertemente en cómo el agua va a moverse dentro de la masa del suelo, ¿sí? ¿Ok? En la arena o en la arcilla. ¿Listo? Entonces, una vez atendida esa situación, creo que esto ya se los dije la clase pasada. La presión de poros, ¿sí?, que es la presión que hay que genera el agua entre las partículas sólidas, que puede haber un cambio de ellas cuando colocamos una estructura encima de ellas. Entonces, si a unas partículas como estas, muy grande, si unas partículas como estas, vamos a hacerle un recorte aquí para que quede mejor. Si esas partículas de suelo son este suelo que yo tengo aquí, y venimos y le ponemos una carga encima, la sometemos a un esfuerzo acá arriba, ¿sí? Ese esfuerzo que le sometemos aquí genera una presión en el agua, ¿listo? Y esa presión en el agua va a hacer que esas goticas de agua que vemos aquí, que están dibujadas de azul, ¿sí?, que esas gotas de agua, lo voy a hacer en sentido contrario,
porque ellas se van a mover alejándose de la carga. Eso va a pasar en el suelo cada vez que nosotros construyamos una casa, construyamos un edificio, construyamos una vía, ¿sí? Entonces el agua que está ahí metida dentro del suelo va a sufrir un incremento de presión. Ese incremento de presión, tal como en una esponja, cuando yo cojo una esponja llena de agua y le hago una presión, el agua migra hacia el exterior, porque tiene un exterior. Aquí no, aquí tiene que migrar lejos de la carga, dentro de la misma masa del suelo. Eso es lo que ocurre. Y eso va a producir deformaciones en el suelo, va a producir que haya un cambio en su resistencia, y eso es lo que vamos a estudiar a continuación. Si posteriormente yo tengo un edificio y lo demuelo, es decir, quito la carga, ¿sí? Entonces la presión en el suelo va a disminuir y él va a tratar de recuperarse un poquito y de pronto va a haber un flujo un poco en contrario. Pero no hay una recuperación total del material. Bueno. Entonces, sabido eso, que las cargas que le colocamos en el suelo generan unos cambios en la presión, principalmente en la presión del agua, ahora sí vamos a estudiar esto que se llama condiciones de drenaje. ¿Correcto? Condiciones de drenaje. Entonces, vamos a hablar por favor alguien que me lea esta parte de aquí para que participen. Señores. ¿Cuál, profe? Resistencia drenada Eso es. y no drenada. ¿Ah? La resistencia drenada es la resistencia del suelo cuando se carga en forma lenta y no se producen presiones de poro en exceso debidas a la aplicación de la carga, lo que usted nos explicó ahorita. Okay. La resistencia no drenada es la resistencia del suelo cuando se carga hasta la falla en condiciones no drenadas, o sea, cuando las cargas que producen la falla se aplican sobre la masa del suelo a una velocidad superior a la del drenaje del suelo. Muchas gracias. Entonces, señores, vamos a tener una resistencia drenada y vamos a tener una resistencia no drenada. Vamos acá. Imaginemos ahora que el suelo que tenemos aquí, voy a borrar todo esto, y esto ya me sirvió para la explicación. Vamos a colocar esto por acá por si me sirve para otra cosa. Y vamos a introducir unas filitas aquí. Al revés. Ese espero no conduce a nada. Listo. Entonces, señores, esto es una arena. Esto es una arena en estos momentos. Y yo voy a construir un edificio allí sobre esa arena. Entonces, recuerden cómo es la velocidad del agua dentro de la arena. Señores, ¿cómo es la velocidad del agua en ese medio arenoso comparada con la de la arcilla? Es más rápido. Es más rápida, muchísimo más rápida. Entonces yo voy a empezar a construir un edificio aquí. Primer piso, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Bueno, para que vayamos obteniendo algunos datos. Estos datos los llamo yo, señores, datos de cocina. ¿Por qué de cocina? O sea, son datos rápidos, datos para que ustedes, por ejemplo, no se dejen engatusar de otro ingeniero o algo así,